días. Los cambios que... Comenzamos el tratamiento, me pusieron los frenos, me pusieron mi chapa. 5 o 6 días comencé a notar cambios. Uno, la pesadez en la cabeza, que era horrible, desapareció totalmente. Los sueños malos, o sea, mal sueño era despiértate, duérmete, despiértate, eso no existe para nada. El insomnio que tenías. Exacto, ya eso de párate a medianoche y da 3 vueltas en la casa por hacer algo, para volver a tratar de coger el sueño, eso ya no existe. O sea, cuestión de poner la cabeza en la almohada, cerrar los ojos y es un solo sueño. El dolor en la mandíbula se acabó, ese malestar en esta área de aquí, del apretar los dientes en la noche, de la tensión, del estrés, eso ya no existe. Quiero que me digas cómo eso afectaba antes tu vida, el estrés y si ahora hay felicidad en tu vida, o sea... No, por supuesto, si estoy relax totalmente. En la casa hay una paz increíble, o sea, cuestión de que todo pasa normal, no hay... ¿Cómo eso afectaba tu vida? ¿Cómo, en serio? Afectaba mucho porque, pues vida social no había, porque no me provocaba ni salir a la calle, porque me sentía mal, ¿para qué me iba a arreglar si yo sabía que me dolía la cara, entonces no iba a estar cómoda? ¿Te dolía qué? La cara. Ajá. En la parte de aquí de la cara. No estaba cómoda, si había mucho ruido no estaba cómoda, entonces como que mi vida social no era la mejor, no salía a ningún lado, así que, pero ahora ya no. Antes para dormir era un ritual. Primero tenía que, los medicamentos, cogía el sueño un ratito, me dormía por un par de horas, regresaba, volví, me acostaba y esto era como que toda la noche y obviamente no dormía. O por ejemplo, no dormía en toda la noche y me iba hasta las 5 o 6 de la mañana con viendo televisión porque no, o paseándome por la casa, porque no conciliaba el sueño. Los síntomas que tenías antes que ya no tienes. Comenzamos con el primero. En cuestión de dolor de cabeza era constante el dolor de cabeza. Era un dolor de cabeza diario, ya podía ser en la mañana o en la tarde o en algún momento del día yo tenía dolor de cabeza, ya se fue, no lo tengo. Migraña era parte de mi vida, la palabra migraña era parte de mi vida. En mi cartera, aparte de mi licencia, mi cédula, no sé qué, había migradorixina, migratam, migradrix, lo que quieras, porque siempre había un dolor de migraña, ya era migraña. Esa palabra no existe en mi vocabulario. Se te quitó. No la tengo. Dolor de nuca. Yo lo atribuía aparte de la migraña, aparte del dolor de cabeza. Ya eso no tengo. O sea, como no tengo dolor de cabeza, no tengo migraña, el dolor en la nuca tampoco está. O sea, mi nuca está flácida, o sea, la puedo mover, no la tengo rígida. Antes de comenzar el tratamiento estaba rígida, obviamente estaba el dolor constante, puesto allí siempre. Ya como no hay dolor, no hay rigidez en la nuca, está todo bien. Mis articulaciones están bastante diferentes a lo que antes del tratamiento. Sí, ¿qué articulaciones? Mis piernas. Ajá. Sobre todo la derecha, perdón, la rodilla, que traqueaba horriblemente, el hombro, o sea, este hombro de aquí que era como, que yo no sé si atribuía a la nuca o a qué, pero esto aquí, este de aquí sí, totalmente, se ha quitado. La parte baja de mi espalda, pero son muchísimo más leves de lo que yo tenía antes de comenzar el tratamiento. Hace un mes. Hace un mes, exacto. Son mucho más leves, son más soportables, ya no me llevan a una cama, ya no me llevan a acostarme, o sea, simplemente está el malestar, el dolorcito, yo puedo continuar. ¿El dolor de la espalda te llevaba a la cama? Sí, ¿Qué parte de la espalda más o menos? El área de las caderas, la pérdida del equilibrio, totalmente, yo no usaba tacones casi, ya me estoy poniendo mis tacones otra vez, ya estoy más estable, o sea, ya estoy estable. Mi sinusitis y mi rinitis sí ha mejorado. Obviamente
mi síntoma principal es ¿Ha disminuido? Sí, ha disminuido. La rinitis de sinusitis, de 1 a 10, ¿cuánto? Es así mucho, esa menos, estamos en un 7. O sea, se te ha quitado 7 de 10. 7 de 10. ¿Todo cuántos puntos de dolor tú tenías y cuántos se te han quitado? Ok, entre la cara completa y el cuello eran 5, se han quitado los 5. Todo lo que es la espalda alta, la parte alta de la espalda y la nuca, eso se ha quitado. En las piernas, en la pierna derecha sobre todo, lo que es caderas ha bajado mucho, rodilla de 1 a 10, vamos a ponerle un 7. ¿Se te ha quitado? Se me ha quitado, exacto. Bueno, apenas un mes de tratamiento, bueno. Gracias a Dios, como lo habíamos prometido, ¿verdad? Gracias a ti, o sea, Dios y tú. Así es, como lo habíamos prometido.